sea, ¿cómo bajamos a la calle los temas que tienen que ver con todo? El analista político lo que hace es leer el olor de la calle. Está con nosotros ya Esteban Wolf. Hola Esteban, ¿cómo estás? Tal? Él es empresario. Tenés una fábrica de helados. Tengo una fábrica de helados, Chocorísimo. Exportamos hoy a 2 países y estamos trabajando para exportar a 4 este mismo año y 10 en nuestro futuro. A mí me conmovió mucho que vos saliste públicamente a pedirle a los políticos que te ayuden a retener a tus hijos, que te ayuden a que tus hijos y tus nietos puedan crecer en Argentina. Y sos un empresario de un rubro muy complicado, porque la verdad es que cuando uno tiene que recortar gastos, el helado no es una necesidad primaria, no es la canasta básica. Y además sufriste, por los insumos que tenés, imagino, los sobreprecios de los últimos meses. Te parás en un lugar de un empresario que quiere a la Argentina y que quiere seguir invirtiendo en Argentina. ¿Cómo digerís esto de lo que estamos hablando, ¿no? Un presidente que habla de depresión, un presidente que se enoja con el que compra dólares. Yo creo que todos tenemos que dejar de enojarnos, de pelear, de la grieta, y lo que vos estás contando, que es lo que conté en el Congreso, justamente fue eso. Tenemos que dejar, o sea, nosotros tenemos un país donde nuestros abuelos fueron inmigrantes y tenemos que tratar de luchar por eso y evitar que nuestros hijos sean emigrantes. Y creo que es lo mejor que pude hablar con mis amigos en el último tiempo, con mi mujer y con mis hijos. Nosotros queremos a la Argentina, yo soy un fanático de la Argentina, amo este país y creo que en los últimos 30 años nos hemos preocupado por hacer un montón de cosas que no funcionaron y que el resultado está a la vista. Entonces, o sea, está de acuerdo un poco con Raúl, ¿no? Que estas formas de dirigir, él es un analista y aparte analiza cómo no solo el discurso, sino cómo se expresa el discurso. ¿Estás de acuerdo que por ahí no es la mano? Mira, a mí me gusta hacer analogías con lo que los emprendedores hacemos. Un emprendedor lo primero que hace es crear valor, hacer las cosas distintas. Eso es crear valor. Y hacer un plan de negocios a 10 años. Y lo que me parece que le falta a la Argentina es crear valor en todo contexto, en la política, en el sindicalismo, en los dirigentes sociales y en los empresarios con respecto al país. ¿Por qué crear valor? Para hacer las cosas distintas. Lo que hicimos en los últimos 30 años no funciona. O sea, tenemos el resultado. Yo tengo 49 años, no soy ni muy viejo ni muy joven. Y la realidad es que desde la época de Alfonsín hasta hoy, que es mi memoria, si querés, laboral, el país ha venido haciendo un montón de crisis, una tras otra, en sistemas totalmente cíclicos cada 3 meses, 6 meses o 3 días, y no ha encontrado un rumbo en lo que viene haciendo hace 30 años. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no hacemos de una vez por todas las cosas distintas? ¿Por qué no creamos valor? ¿Por qué no de una vez por todas se juntan, nos juntamos todos? O sea, yo digo, se juntan los políticos porque yo no soy responsable de que los políticos se junten. De hacer una convocatoria. Yo soy responsable de estar en la mesa. ¿Sí? Ahora, es muy interesante lo que contás porque desde esa experiencia, desde esa vivencia, vos llegaste a esto de un plan de 10 años para adelante, armar tu empresa, exportar a 2 países. ¿Que eso es un milagro, una excepción o algo que nos debería transmitir un mensaje? Decir, miren muchachos, yo creo que las cosas se deberían hacer más o menos así. Yo para nada soy un milagro. Yo soy un insistidor, un emprendedor serial. Lo que le enseño a mis hijos, que es el 90% del éxito, se basa en insistir. Y lo que hago es lo que hace cualquier emprendedor de Argentina. El que abre un kiosco, el que tiene una pizzería o el que tiene una super compañía tecnológica, que es levantarse todas las mañanas bien temprano y salir a laburar 12 horas por día. Pero cuando soñamos en hacer una empresa, lo primero que hacemos es escribir qué vamos a hacer, cómo, cuándo y dónde. Y es el principio de un plan de negocios. Una empresa tiene un plan de negocios. Y a mi criterio lo que le falta a Argentina es eso. Al país le falta un plan de negocios. Raúl, ¿qué pasa si los gobiernos se sinceran porque vos hablás desde un lugar en donde vos sabés qué podés administrar? Y en todo caso le comunicás a tus empleados. ¿Qué pasa cuando un gobierno tiene que sincerar lo que tiene que hacer para que el país salga adelante? No podés, en esta situación no podés hacer eso porque el costo político es impagable. Claro. Es impagable, es suicida. Es suicida. Yo entiendo lo que está diciendo en términos políticos o en términos de gestión, a lo que se está refiriendo, pasado a gestión, no a emprendimientos, es un plan, un conjunto de políticas de Estado acordadas
con todo el arco político, porque eso, en términos políticos, eso sería un plan a 10, 12 años, donde que ahí habría un costo emprendedor, político sabés cero. que vas a tener esta tasa, vas a tener este valor de la mercancía, te van a cobrar este impuesto y este no, y que eso no cambie. Es que Y ahí... que eso no cambie. Y por el lado del trabajador, tiene que tener también un sistema de garantías que no haga que un juicio laboral sea 5 años y que además cuando lo tiene que pagar la pyme, quiebra. Sí, reglas ¿no? claras, Reglas para claras. reformas de fondos que además se perpetúen más allá de una gestión. La verdad que de estos planteos hemos escuchado un montón de veces. Hasta te diría que todos estuvimos de acuerdo en algún momento con las reformas tributarias que se han puesto sobre la mesa. El punto es cuando se tienen que aplicar. Triste. Gracias, Raúl. Sabemos que tenés un compromiso. Gracias por haber participado. No, Te vamos gracias, a volver a gracias por la invitar. invitación. Siempre es un gusto escucharte y tus análisis juntos con mi gran compañero Eddie Zunino. Tenemos que ir a una brevísima pausa, ¿no? Y enseguida volvemos con más para que sepas. Se fueron todos. Yo decidí quedarme acá en Argentina para que mi vieja pueda disfrutar a sus únicos nietos que puede ver todos los días. ¿Y para qué? Perdón. Y para que mi mujer, que está acá, siempre decimos que soñamos con una mesa de nuestros 5 hijos y 22 en total con todos los nietos, y queremos esa mesa los domingos. Así que queremos abrir nuestras fábricas, nos emociona contratar a un empleado, nos emociona comprar una máquina, queremos exportar, queremos seguir creciendo, queremos que nuestro país salga adelante, podemos hacerlo juntos, podemos construir un país que soñamos. Les propongo que honremos a nuestros abuelos que vinieron acá y hagamos que nuestros hijos quieran quedarse acá y nuestros nietos se sientan orgullosos porque queremos trabajar juntos y porque a esos nietos les demostramos que en la Argentina podemos hacer el mejor país para vivir y emprender. Gracias. Esto que vemos en pantalla se viralizó. Yo la primera vez que lo vi me emocioné. La señora no es tu mujer. Yo te escuché aclararlo varias veces para que no se preocupe la señora que la poncharon, pero es una mujer más que se emocionó como me emocioné yo al ver. Yo te preguntaba fuera del aire si esto había sido en el marco, y sí, es en el marco del Día Internacional de las Pymes. Te invitaron a exponer y te quebraste relatando lo que es la odisea también de un empresario que quiere retener a su familia y decirle: acá tenés oportunidades, no afuera, acá también tenés. Lo que pasa es que debe ser difícil cuando en el contraste del día a día vos tenés que sobrellevar un negocio y te deben escuchar hablar y tu familia te tiene que apoyar. Y no es lo mismo que quien tiene un trabajo estable. Vos tenés que dar empleo, con lo cual tenés la responsabilidad de eso en tu espalda. El empresario pyme argentino es un empresario, para mí, sobresaliente. Es un empresario que tiene una creatividad que pocos tienen. Yo te pregunto cómo sentís vos esta Argentina, en donde a veces se ponen tantas trabas y se pone también mucha expectativa sobre promesas incumplidas. Bueno, yo lo dije, yo sufro la Argentina desde los 15 años y creo que es el mejor resumen que te puedo hacer. Cuando yo te planteo de tenemos que crear valor e ir hacia otro camino, es porque yo siento que esto es una crisis más. Cuando discutía con mis hijos que me decían, porque mis dos hijos mayores tienen 17 años, entonces es como, viste, te mandan el minuto a minuto. El otro día, papá, el dólar llegó a 2.80, papá, el dólar llegó a 2.90. Entonces vos tenés que empezar a explicarle a un chico de 17 años qué es lo que está pasando. Y es como que el fin del mundo lo vimos varias veces. Bueno, y a mí lo que me pasa, mi sensación, es que esta es una crisis más. Es, ¿cuántas querés que te cuente? Entonces yo por eso planteo, esto es otra más de los últimos 30 años. A mí me enseñaron alguna vez que las economías son cíclicas y que un país tiene una crisis cada 5 años. La Argentina lo tiene todos los meses. Entonces, creo que tenemos que aprender de una vez por todas a hacer las cosas Pero cuando distintas. vos te toca gestionar como empresario, vos decís, ¿es una crisis más? O empezás y decís, esto no me está gustando, baja mucho el consumo, tengo que achicar gastos, porque decir es una crisis más suena endulza el oído, pero cuando vos tenés que gestionar una empresa y tenés la obligación de dar empleo y mantener, es difícil. Y cuando vos te das cuenta que a vos te erosiona tu ganancia, la inflación, pero tenés que pensar también que hay familias que comen de tu negocio y son tus empleados, es difícil también.
Y cuando vienen tus proveedores y te dicen, mira, la lista viene remarcada. Y viene remarcada ahora cada 15 días. Pero vos te das vuelta y decís, yo no puedo dejar a mi cliente sin la posibilidad de darse el gusto de tomarse un helado. No puedo remarcar el mismo valor. También son decisiones. ¿Cuánto pesa esa incertidumbre y esa inestabilidad que estamos transitando ahora a la hora de decidir? Bueno, a ver, son dos compartimentos estancos, si querés. Obviamente hay una realidad de todos los días donde vos perdés rentabilidad, donde a veces no da la vuelta y vendés a pérdida porque tu cliente no deja. O sea, nosotros tenemos franquicias y gente que nos compra el helado en muchas partes de la Argentina, en todo el país. Entonces, vos no podés desabastecer a ese cliente, que ese cliente con lo que vendió el helado paga la luz, paga el alquiler, le paga a su empleado. Con lo cual, obviamente, vos estás inmerso dentro de ese proceso y perdés rentabilidad. Lo que pasa que, y ahí es donde te digo, vamos hacia el otro lado, es porque si mi mensaje hoy acá... ¿sí? Pero vos lo podés bancar, digamos. Vos sos de las pymes que pueden bancar eso. Las pymes en la Argentina, al igual que todas las empresas, ¿sí? Hay momentos que son súper rentables y hay momentos que pierden plata, y en este momento te toca perder plata, ¿sí? Todo proceso inflacionario hace que las compañías tengan pérdida de rentabilidad y en algunos casos que pierdan literalmente plata. ¿Sabes lo que me llama la atención del razonamiento de Esteban? Que fabrica helados, pero no es un tipo frío, porque lo vimos recién en la imagen. Pero hay cierta frialdad en el planteo, es decir, es una crisis más. Y déjame que cometa la infidencia de algo que hablaba en el corte, porque esta será una crisis más, pero te dio una idea hasta del país. Esteban decía, necesitamos un plan para 3 gobiernos. O sea, esa es la mirada de un emprendedor, no sobre su negocio, sino sobre la manera en que debería razonar la dirigencia política la salida del país. Es que recién hablaban acá de costo político, de que si nos sentamos a acordar en la mesa hay un costo político. Y yo te planteo de otra forma y te hablo de 4 planes de negocios de distintos sectores. Si hay un costo político, sí, solo sí, hay un ganador antes de acordar. Si primero se sientan a acordar, ¿sí? Y nos sentamos a acordar en un país a largo plazo de 3 gobiernos, como hablábamos recién en el corte, lo que va a pasar es que todos nos pusimos de acuerdo antes de ir a una elección. Entonces no importa quién gane, tenemos un acuerdo y todos queremos que al país le vaya mejor. ¿Qué mejor plan de negocios hay para un presidente que en lugar de tener una persona a la que le tiene que dar un plan y que no tiene dónde sacar la plata para ese plan, esa persona tenga trabajo y sea autosuficiente? Con lo cual, mirá un plan de negocio sencillo. Para un presidente, el mejor plan de negocio sería que la población tenga trabajo. Ahora andate a un sindicalista que tiene que estar en la mesa. ¿Cuál es el mejor plan de negocio de un sindicalista? Que tenga más afiliados. Entonces al sindicalista le conviene, tanto igual que al presidente, que haya más empleo y que haya más trabajo. ¿Cuál es el mejor plan de negocios para un emprendedor y un empresario? Crear un mejor contexto de trabajo. ¿Para qué? Para que vos puedas producir más, dar más trabajo y vender más. Entonces, cuando vos lo mirás en lo macro, ¿sí? Decís, es sencillo, hay que sentar a acordar. El tema es como, si me permiten, vamos a mirar el número del día, porque toda esta discusión se está dando justamente porque en el gabinete económico cruje realmente la lapicera de quien tiene que tomar decisiones. Y no estoy hablando de Bataki, sino también del presidente, que es quien tiene que dar el visto bueno para algunas medidas que hay que llevar adelante. Obviamente el número del día es el número del dólar blue, 301. La realidad es que este valor no se había tocado nunca en la historia. Llegó a estar arriba de esto, ¿eh? Llegó a cotizar a 303. Después bajó sobre el cierre. Cierre simbólico de un mercado informal que, como decimos, será marginal para el gobierno, pero fija expectativas. Fija expectativas por lo que estábamos hablando recién con Esteban, porque hay una remarcación implícita que no tiene aroma a tipo de cambio oficial. Porque te lo quiero mostrar ahora. Vos fijate el divorcio que se está generando entre este valor, que es un valor libre, aunque en negro libre, y el resto de los valores del dólar en Argentina, que, como insisto siempre, hay un mercado desdoblado de hecho, aunque al gobierno le cueste reconocerlo. El dólar mayorista, el de los empresarios, Esteban, el que se supone que si tenés la posibilidad de argumentar para qué los necesitas, te dan los dólares, y ese argumento tiene que ser únicamente para la compra de insumos, es decir, le pagás a tu proveedor en el exterior y tenés que justificar que ese insumo lo necesitas ahora, en este momento, y que no te estás estoqueando. Ese dólar subió.
Vos fijate que está prácticamente un peso arriba de lo que te mostré ayer, 129,14. Y es exactamente en la misma proporción que prácticamente empujó la suba del dólar minorista, que como siempre te contamos, es ese dólar que tenés que tener presente si tenés dólares en blanco en el banco y decidís por alguna razón vendérselos al banco. Te los toma a 135,75, estamos 50 centavos arriba del cierre de ayer. Es importante cómo se está moviendo el dólar oficial. Venía aletargado, venía congelado. En el primer tramo del año parecía ser que emprendía una suba, después moderó. Tenían miedo que se vaya inflación, por eso moderaron. Y ahora, haciendo los cálculos y cumpliendo con el Fondo Monetario, se acelera el ritmo de devaluación del peso contra el dólar. Por eso la suba. Fíjate lo que pasó con el dólar ahorro, es decir, el cómputo del impuesto país más a cuenta de ganancias del 35%. Es el dólar que tenés que tener en la cabeza. Vamos, argentino, aprenda, aprenda. Este tiene que ser el que tenés que tener en la cabeza si vas a comprar ese cupo de $200, sí, que te permite el Banco Central poder comprarlos por mes. Bueno, hoy el valor quedó en 223,98. Otro dólar. Es como una lección, ¿viste? Que vas tomando, sí, esta la tengo, no la tengo. Bueno, dólar tarjeta. Este es el dólar de aquellos que para el gobierno están desestabilizando nuestra economía. Se van al exterior, compran cosas en el exterior, pagan servicios en el exterior o contratan servicios, por ejemplo, de streaming. O se bajan una aplicación y pagan a esa empresa la actualización, que está esa empresa seguramente en Massachusetts. Entonces, por eso entra este tipo de cambio que hoy está en 237,56. La percepción a cuenta de ganancias es mayor, por eso la cotización. Ahora te quiero llevar a este terreno, que es muy preocupante. Dólar financiero. Es el dólar bolsa o dólar MEP que se consigue cuando vos tenés la cuenta acá. Misma operación la podés hacer para tener una cuenta afuera, es decir, hacerte dólares legalmente con el parking, es decir, estaciono el cochecito, compro el bono, compro la acción, lo estaciono 5 días, lo vendo y me puedo hacer de dólares. Esto es legal y se permite en Argentina, siempre y cuando tengas la plata en el circuito formal. Si los dejo en Argentina, pago hoy 297 por cada dólar. Si me lo llevo afuera, 311. ¿Por qué me quiero parar en este lugar? Porque el contado con liqui, que obviamente, ¿quién tiene una cuenta en el exterior? Algunos pocos que tienen un manejo de economía importante, que saben cómo hacer un sistema financiero, que tienen la posibilidad de viajar. Inversores y empresarios hoy están dispuestos a pagar en blanco 311 pesos por cada dólar. Eso es el costo que se está pagando. Es un divorcio que nunca se había tocado en Argentina entre tipo de cambio oficial y paralelo. Es la brecha más alta que hemos tenido en la historia de los últimos, por supuesto, tiempos. 141% la amplitud de esta brecha. Es muy importante lo que te estoy contando porque está preocupando al gobierno este manejo o desmanejo del tipo de cambio. Hay algunos ministros que dicen, el mercado nos está devaluando, lo que no queremos hacer está pasando igual. Está Federico Furiase, nuestro economista amigo, para analizar estas variables. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Un placer. Bueno, hace rato que te vengo leyendo y vos advertís que esto es casi una asignatura pendiente y que en algún momento iba a haber que hacer una corrección. Ahora, el gobierno resiste a hacerla. Sí, claramente. Estamos en un contexto, para que entienda la audiencia, donde las restricciones macroeconómicas son tan fuertes que o se hace el ajuste por las buenas o el ajuste lo termina haciendo la inflación. La aceleración de la inflación es el termómetro que marca el ajuste que la política no quiere hacer o no puede hacer o no tiene espacio social para hacerlo, pero bueno, lo termina haciendo la aceleración de la inflación, que es lo que termina deteriorando el poder adquisitivo del asalariado. Es, digamos, un impuesto regresivo que afecta más a los que menos posibilidad o herramientas tienen para poder cubrirse, y sobre todo teniendo en cuenta que el 60% del gasto público está indexado al pasado, con lo cual cuando la inflación se acelera, bueno, es esa parte del gasto público que se termina licuando mientras la inflación se acelera, ¿no? Entonces, bajándolo a tierra, ¿no? Vos que proyectás inflación, estos números, ¿qué sensación térmica de inflación te da para este mes que estamos transitando, que es julio? Mira, ahí julio tenemos la combinación de una aceleración de la inflación y un enfriamiento del nivel de actividad. Es ese combo complicado de esta inflación. Se acelera la inflación, pero con menor nivel de actividad. Hoy hay 3 canales que están presionando la inflación. Uno es la emisión monetaria. El Banco Central está emitiendo para financiar el agujero fiscal porque no hay financiamiento, y también porque el Banco Central, esto es más técnico, pero tiene que ver, emitió para comprarse la deuda del Tesoro que el mercado se estaba de alguna manera vendiendo por el riesgo a un problema con esa deuda del Tesoro.
Entonces tenés ese punto. Después tenés la suba de los dólares financieros. Eso termina retroalimentando expectativas de inflación. Y el tercer canal, que es el más importante, es la restricción que metió el gobierno a las importaciones frente a la escasez de dólares. ¿Qué hace? Que el que tiene, una empresa que tiene que importar y no está pudiendo, el costo de reponer su mercadería, que hoy la tiene estoqueada para preservar el capital de trabajo, bueno, si no tiene la certeza de que va a contar con los dólares para poder reponer esa mercadería, hace dos cosas. O la guarda, la estoquea, o la vende. Pero si la vende y no sabe cuál va a ser el costo de reposición, bueno, cada vez esa mercadería la pricea al dólar financiero, no al dólar oficial. Claro, o a un dólar esto que estás Eso es contando otro canal es el inflacionario. significado de tener una separación, una diferencia, una brecha entre tipo de cambio oficial y los paralelos, que no son necesariamente ilegales, porque lo que te digo, el dólar financiero es legal, de más del 140%. La pregunta es, Fede, ¿cómo se corrige esto sin terminar en una disparada inflacionaria? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que empieza por un ordenamiento político. Si acá no hay un respaldo de toda la coalición de gobierno al plan económico, digamos, por el que quiere ir la ministra de Economía, que yo estoy de acuerdo, delineó que cree en el equilibrio fiscal, en la acumulación de reservas del Banco Central, en las tasas reales positivas, se mantiene dentro del acuerdo con el FMI. Ahora, el problema es que el gobierno perdió credibilidad, porque una parte de la coalición de gobierno, mientras estaba el ex ministro de Economía Guzmán, era opositor a esos delineamientos macroeconómicos que necesitas en el corto plazo para no ir a una espiralización de la inflación. Entonces, primero necesitas que la política respalde el programa económico. Si después tenés eso, bueno, se tienen que implementar las herramientas para poder ir achicando el déficit fiscal, que tiene una inercia muy complicada, y el problema es que el Banco Central tampoco cuenta con herramientas concretas para bajar rápido la inflación, porque la tasa de interés ya no te alcanza para poder anclar las expectativas. El dólar oficial no lo podés seguir atrasando. Fíjate que ya el dólar oficial, el Banco Central lo viene moviendo a 5,5% mensual, porque no puede atrasarlo más, porque si no, nadie va a liquidar y seguís pagando reservas. Las tarifas no las podés congelar más, porque congelar tarifas es más subsidio, más gasto, más emisión monetaria y lo que le tratás de poner al bolsillo del consumidor por un lado, que es congelando las tarifas, se lo terminás sacando del otro bolsillo cuando eso lo financiás con emisión y termina más inflación. Con lo cual, digo, se tiene que ordenar la política, lograr convencer digamos, que se va a ir reduciendo el déficit fiscal y la emisión paulatinamente, y eso en el mejor de los casos te puede llevar a un nivel de inflación más alta, pero que no se espiralice. Digo, lo mejor a lo que podemos aspirar en el corto plazo es tener una inflación que se va acelerando, pero que no entras en un terreno de espiralización. O sea que, Fede, como para concluir, en un escenario optimista, lo que tenemos que esperar los argentinos es que la inflación siga estando en niveles altos. Altos porque venimos de un lugar del 5% mensual. No sé si vos proyectás que pueda todavía ser aún más alto el número promedio mensual del segundo semestre. Sí, probablemente julio tengas un nuevo pico, una inflación que puede estar entre el 6,5% y el 7% como estimación preliminar. Hay que ver qué pasa en esta segunda quincena. Entonces la clave es que el gobierno después logre bajarlo al 4,5% o 5% mensual. Entonces, esa dinámica cierra en una inflación anual cerca del 80% en diciembre de 22. Por eso estamos en un contexto donde si no se ordena la política y no se logra hacer un plan macroeconómico consistente, que es a lo que quiere apuntar la nueva ministra de Economía, bueno, corremos el riesgo de una espiralización inflacionaria. No estoy hablando de una no estoy hablando de corrida en los bancos, eso es otro tipo de crisis, pero sí hay que tener en cuenta de que corremos el riesgo de una espiralización de la inflación y es clave, digamos, que la política entienda que hay que ordenar el déficit fiscal. Cuando no hay financiamiento y no hay reservas, no te queda otra. El gobierno va a intentar. No. A ver, a mí me contaba un ministro que ya la ministra Batakis les informó a cada uno que se viene el recorte para cada uno de los ministerios, lo cual es todo un símbolo. Que empiecen a recortar los gastos en la política es lo primero que tendrían que haber hecho. Fede, la última que te hago, yo sé que no sos mago, sos economista, pero seguro que mucha gente te está escuchando, como siempre te invitamos a participar en A24.
en ese escenario optimista, me quiero abrazar ese escenario optimista, pero de un 4,5% mensual de inflación. ¿Qué avisorás que puede llegar a suceder con el valor del dólar? Bueno, a ver, el dólar de 300, ese dólar financiero, para tener en cuenta, es un dólar de pánico financiero. Ajustado por inflación son los mismos niveles que tuvimos en la salida de la crisis de la convertibilidad. No es el dólar que necesita Argentina para generar reservas en el Banco Central, o no son los niveles de salario. Se fueron de mambo, básicamente, es un dólar susto. Exactamente, es un dólar de pánico financiero. Eso no implica que si no se ordena la política y no hay un programa económico consistente bajo el acuerdo con el fondo, no pueda seguir subiendo. Claro. Fede, gracias es el termómetro del dólar financiero. Entonces, gracias porque sos siempre muy claro y muy preciso. No promesas, pero bueno, proyecciones. Gracias por haber participado en Para que Sepas. Esteban, yo con todo esto que te está diciendo Fede, le tengo que preguntarte sobre los dichos del presidente de hoy. ¿Ustedes son empresarios que especulan? Para nada. ¿Las pymes especulan? Ni las pymes especulan, ni los emprendedores especulan. Lo único que hace un emprendedor es ir atrás de un sueño e insistir todos los días. Un emprendedor es lo único que hace. Un emprendedor quiere crear valor, dar trabajo y llevar su compañía al mundo. De cualquier ámbito. Un emprendedor tecnológico, como Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, que fue un emprendedor que empezó en un garage. ¿Y te molesta cuando los tratan a los empresarios de especuladores? Y sobre todo pensando en el empresario pyme, ¿no? De especuladores, de que cuando están especulando para poder llevar la mercadería están viendo si conviene o no deshacerse del stock y entonces generan estos desfasajes en góndola. Sé que no es tu rubro, pero tenés mucha gente que trabaja con vos. Mira, yo creo que hay que empezar, la Argentina tiene que empezar a valorar al emprendedor y al empresario. Y creo que en la Argentina durante los últimos años, durante muchos años, no entendemos que el emprendedor y el empresario es el 95% de la economía, no de Argentina, del mundo. En la Argentina, más del 65-70% del trabajo que toda la gente sale y tiene y gana un salario está hecho por un emprendedor, lo da un emprendedor, lo da una empresa pyme. ¿Sí? El 70% de la masa salarial es de los emprendedores pymes. Entonces, si me preguntás a mí, tenemos que empezar a revalorizar a la gente que da trabajo. Totalmente. Y tenemos que empezar a apoyar, no a Esteban, a todos, a un montón de emprendedores que todos los días invierten todo. Cuando yo discuto con mi familia, a veces los sábados o los domingos, porque quiero seguir trabajando, un emprendedor no invierte solo dinero, invierte todo, invierte su tiempo e invierte el tiempo de tus hijos y de tu mujer y estás todo el tiempo lidiando con eso. Y no es que tus hijos y tu mujer no quieren que seas exitoso, es que te dicen, quiero que frenes y disfrutes un poco la vida. Y la verdad es que tenemos que empezar a revalorizar a esos emprendedores y ojalá después de mí llames a otros 100 emprendedores y otros 100 empresarios pymes, como Francisco de las hamburguesas Dinandenis, como Marcelo Salas de Café Martínez, como todos tipos geniales que lo único que hacen es lucharla para dar trabajo a miles y miles y no de bajan argentinos. los brazos, Se habla siempre, Esteban, cortita la mía, se habla siempre de la famosa reforma laboral. Cuando vos contratás un empleado nuevo, estás en tu cabeza vos pensás, ¿qué suerte me estoy expandiendo o me estoy comprando un juicio a futuro? Mira, vuelvo a insistir, son dos respuestas totalmente distintas. Nosotros sabemos cuál es nuestro plan de negocios y no vamos a parar, ¿sí? Y vamos a exportar a 10 años y tengo un equipo maravilloso de 30 personas, de directores técnicos, directores de calidad, de empleados que llenan cada uno de esos potecitos de helado que viajan a Chile y que llevamos chocorísimo a Brasil. Ahora, la Argentina, en estos acuerdos que yo estaba diciendo que necesita un acuerdo laboral para crear contexto. ¿Por qué? Porque es muy difícil para cualquier emprendedor, ¿sí?, que tiene una pyme, que abre un kiosco y que tiene que contratar a alguien, saber que el sueldo que le va a pagar a una persona en base 100 tiene que pagar 150. O como yo lo dije en el Congreso, que después de un año vas a tener un juicio laboral que te funde la compañía. La funde, la tenés que cerrar. Por Entonces, eso lo preguntaba. Claro, si queremos crear contexto de trabajo y si queremos generar trabajo, lo que tenemos que hacer es ayudar a todos los emprendedores y empresarios. Y con eso quiero aclarar algo.
Yo no estoy diciendo que ningún trabajador pierda ningún derecho, porque en todos los trabajadores y todos los derechos de los trabajadores está mi familia, están mis amigos, están mis primos, están mis tíos. Pero sí digo de crear contexto para todos los nuevos trabajos y que vos le enseñes a un emprendedor y le digas, te doy contexto para que de acá a 10 años no contrates 2 empleados, contrates 1000. Clarísimo. Quedó clarísimo, Esteban. Muchísimas gracias por haber participado y para que sepas, la ustedes. próxima te venís con el dadito, que es uno de mis preferidos. Me la debes. Por Gracias, supuesto. te volvemos a invitar en la próxima, traes el helado. Muchas gracias.